actividad, eh, creo que a esta misma les voy a indicar más o menos cómo se hace el análisis de una citometría de flujo y ustedes van a quedar con unos ejercicios. Esos ejercicios todavía los estamos montando, los estamos haciendo, pero básicamente consiste en que pues usted pues bajo mi supervisión, yo voy a estar conectado, ustedes lo van a resolver y no van a ser calificables. Obviamente pues esos ejercicios o un ejercicio parecido van a entrar en el parcial. Entonces, para que ese día nos quedemos, me hagan las preguntas que necesiten y vamos viendo paso a paso todo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver la presentación de citometría de flujo. Entonces ya les voy a mostrar algo. Vamos a ver si aquí puedo. Listo. Ustedes saben que en cualquier momento me pueden interrumpir y pueden preguntar lo que necesiten. ¿Qué es la citometría de flujo? Como lo dice su nombre, la citometría de flujo es una técnica, pues, o más bien una tecnología para analizar las características de células, ¿cierto? Por eso se llama cito, es como citometría, la medición de las células, pero no solamente se limita a eso, sino que también, por ejemplo, y sobre todo últimamente, se están tratando de ver las características también de partículas subcelulares, ¿cierto? Ya sean organelas, o sean virus, o sean bacterias y todo eso, y eso va cogiendo cada vez más fuerza. Entonces, esta tecnología utiliza una serie, digamos que es la reunión de un montón de tecnologías, un montón de componentes para poder, digamos, mirar estas características. Entonces, ¿qué podemos ver en una célula, en una partícula? Las características químicas y físicas, sobre todo las características físicas, y a partir del uso de fluorocromos unidos a anticuerpos, podemos expandir la capacidad de la citometría del flujo para ver virtualmente casi cualquier marcador que no se nos ocurra. Resulta que todas las células, a ver, aunque pues uno las puede ver en el microscopio de leucocitos y muchos de ellos se parecen, obviamente a nivel de lo que expresan es diferente, ¿cierto? Entonces uno puede aprovecharse de eso y a partir de los anticuerpos marcar células eh, específicamente para poder revelar qué población celular es, ¿cierto? De esa forma, por ejemplo, podemos saber que los linfocitos T son clasificados como CD3, CD4, CD8, los macrófagos CD14, CD16, los linfocitos B, CD20, CD19, BAF. Entonces de eso se trata, ¿cierto? De integrar todo esto y poder identificar cualquier población celular. Yo les contaba que, por ejemplo, y esto vamos a hablar ahorita un poquito más profundo, la citometría de flujo era una tecnología en la que confluían otras tecnologías. Entonces, por ejemplo, el citómetro de flujo es un aparato en donde, digamos, están integrados un sistema óptico, un sistema fluídico, un sistema óptico fluídico y un sistema electrónico, ¿cierto? Entonces, los datos nosotros los sacamos a partir de una muestra, de una suspensión celular. Esta muestra pasa por todos estos sistemas y al final lo que obtenemos es una serie de, digamos, señales electrónicas que es lo que nosotros interpretamos y vemos en una gráfica de citometría de flujo. Listo. ¿Les va quedando claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, yo me imagino que no entonces. Entonces la citometría de flujo, debido a que es, digamos, una tecnología muy flexible, en ella podemos mirar un montón de parámetros, ¿cierto? ¿Cuáles son los parámetros básicos que podemos medir? Por ejemplo, el tamaño de partículas y la granularidad, aunque la granularidad en realidad es la complejidad, ¿cierto? Porque no todas las células son granulares y sin embargo algunas células son más complejas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, una célula dendrítica, a pesar de que no es granulada, es más compleja que un linfocito T, ¿cierto? Entonces eso permite diferenciar por esos parámetros una u otra línea celular, otro linaje por lo menos. También podemos mirar extensivamente los antígenos de superficie celular y eso se llama fenotipificación, ¿cierto? Entonces recuerden que el fenotipo en genética es lo que se expresa, ¿cierto? Y en la célula no es diferente. El fenotipo es lo que nosotros podemos marcar porque está expresado con anticuerpos unidos a fluorocromos. Entonces podemos fenotipificar las células.
También podemos mirar antígenos que son intracelulares. Hay antígenos que, por ejemplo, no, o sea, se necesita un tratamiento especial de las células para poder que los anticuerpos penetren hacia adentro de las células. Entonces ahí juega un papel muy importante lo que yo les decía en las clases de inmunofluorescencia, que es la permeabilización de las células. Pero todos esos antígenos se pueden medir. Dígame un ejemplo de un antígeno, por ejemplo, que sea intracelular. ¿Quién se anima? Perdón. ¿Quién se anima en decirme un antígeno intracelular? Profe, un parásito. Sí, súper bien. ¿Qué parásito, por ejemplo? ¿Cuál te enamorarías vos, Vivian, en decirme qué parásito? Leishmaniasis. Eso, por ejemplo, la Leishmania es un parásito intracelular. ¿Qué otro, por ejemplo, Ani? Dime otro antígeno que sea propio y que se pueda ver a nivel intracelular. Ani, me vas a dejar aquí. Dime. Bueno, yo creo que se fue o está demasiado asustada, por ejemplo. Bueno, no Sí, estaba buscando el cargador. Un virus también puede ser un antígeno, pues el ADN de un virus puede ser un sí, antígeno en caso pero de... propio, por ejemplo, un antígeno propio, un Ah, autoantígeno. uno propio. O en alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Sí, pues puede ser, Eh, por ejemplo. que se estén reconociendo como, pues también puede ser, por ejemplo, en ese caso, los ANAS. Bueno, que no es lo más común, se puede hacer, ¿cierto? Pero realmente uno no necesita, digamos, tener una enfermedad para que se puedan medir antígenos intracelulares. Por ejemplo, la medición de citoquinas, que es una cosa que se hace normalmente, por ejemplo, en clínica y también en investigación, se hace a nivel intracelular. Entonces, como por ejemplo, es muy difícil, digamos, captar, pues muy difícil, no es imposible captar una citoquina por fuera de la célula por citometría de flujo. Bueno, hay ensayos de CBA, pero eso es otra cosa. Entonces lo que se hace es que se inmovilizan las citoquinas, se detiene toda la maquinaria de secreción de la célula que usted vaya a analizar y se puede medir, por ejemplo, por citometría por una tinción intracelular. Y luego, pues también tenemos otros ensayos que se hacen pues que se hacen en uno o más, pues en menor o mayor grado, por ejemplo, la señalización celular, usted tiene anticuerpos contra quinasas, contra fosfatasas, y eso le permite saber si se activa una vía u otra. La viabilidad celular también, ¿cierto? Hay sondas que actúan como el azul de tripano, pero son fluorescentes, entonces solamente penetran, por ejemplo, las células que están vulneradas. Ejemplo, yoduro de propidio, ¿cierto? Entonces también podemos ver la viabilidad celular, el ciclo celular, que es una cosa que se hace de rutina, ¿cierto? Entonces usted para saber si una célula se dividió ante un estímulo específico, utiliza por ejemplo ensayos como el CFSE o la prueba de BRDU, todo eso se puede hacer, listo. También los flujos de calcio, mi jefe dice que es el que maneja la unidad de citometría de la Universidad de Antioquia, que si algo le parece a Dios es el calcio, porque está en todas partes, ¿cierto? Entonces, los flujos de calcio son muy importantes para poder, digamos, mirar cómo están implicados en procesos de activación celular. También podemos mirar migración celular, por ejemplo, por la expresión de receptores como el de las quimioquinas, que creo que ya les han hablado en la clase de eso. Y hay ciertos citómetros que son especiales y se llaman sorters. Y esos citómetros lo que hacen es sorting o escoger células específicas para poderlas separar. Entonces, de eso hablamos en la clase anterior. Uno, ¿para qué quiere separar, purificar células? Pues depende del ensayo, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes ponían ensayos de citotoxicidad, en plan de trasplantes, pero también se pueden purificar células, por ejemplo, para ustedes cultivar una población celular específica, ¿cierto? Y ver esa población cómo se comporta diferencialmente respecto a otras poblaciones, ¿cierto? Entonces eso hace mucho más limpio los análisis. Y también hay pruebas, por ejemplo, de activación. Eh, por ejemplo, ¿qué marcador de activación hay? Por ejemplo, los linfocitos, el CD27, ¿cierto? Entonces eso me dice que, por ejemplo, una célula está activada. O también miras el estrés oxidativo. Entonces, recuerde que el estrés oxidativo es específico de qué células. ¿Qué células crean estrés oxidativo? ¿Quién me cuenta? María Alejandra, dime tú. Por ejemplo, ¿y qué células es importante del estrés oxidativo? Ustedes que ya vieron estallido respiratorio y todas esas vainas.
Profe, los neutrófilos. Eso, súper bien, María Alejandra. También en general los fagocitos, ¿cierto? O sea, todos los fagocitos tienen la capacidad de hacer estrés oxidativo, pero los neutrófilos son pues de los más importantes, ¿cierto? De hecho, las personas que tienen alguna inmunodeficiencia, eh, por ejemplo, en la producción de arroz y todo eso, son personas que se les mira, por ejemplo, la capacidad de neutrófilos. Bueno, entonces, al hablar de citometría tenemos que hablar necesariamente de la luz. ¿Por qué de la luz? Porque lo que yo les decía antes es que este sistema de citometría tiene un sistema de láseres y un sistema óptico que es el que va a hacer posible que yo revele todo lo que estoy tratando de medir. Bueno, entonces, como vamos a hablar de luz, vamos a hablar del espectro electromagnético o el espectro de luz, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la luz? Es una radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. ¿Nosotros podemos percibir todas las radiaciones electromagnéticas? Pues no, ¿cierto? Solamente un rango visible. No sé si en el futuro la ingeniería genética avanza, hasta podríamos tener ojos que nos permitieran ver los rayos X o los rayos gamma, pues sería muy bomba, ¿cierto? O sea, tener mutantes humanos que puedan hacer eso. Bueno, pero realmente biológicamente existe una razón, ¿cierto? Pero el rango que podemos ver nosotros es un rango entre 400 y 700 nanómetros. O sea, lo que está por encima de eso, o lo que está por debajo de eso, no lo podemos ver. Y esto viene, por ejemplo, donde se empezó a estudiar todo este cuento de la luz. Bueno, digamos que mucha gente lo hizo, pero lo hizo más formalmente este señor que ustedes ven acá, que es Sir Isaac Newton. Y en 1671, es decir, en el siglo XVII, digamos que hizo experimentos con prismas y se dio que, por ejemplo, la luz, cuando pasaba por este prisma, se podía separar en varios haces de luz. Ustedes han visto, por ejemplo, este símbolo de Pink Floyd, ¿cierto? Que eso es un prisma y que pasa la luz blanca y que salen un arco iris, ¿cierto? Eso es verdad y eso es el experimento que hizo Newton. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la difracción de esta luz separa las diferentes longitudes de onda a las que están los diferentes colores de la luz. Entonces, si por ejemplo hay muchos experimentos, si usted tiene una rueda con los 7 colores de la luz, una rueda que usted gira y mueve, adivine qué color van a obtener. Van a obtener el color blanco, ¿cierto? Entonces el color blanco es la reunión de todas las luces. Resulta que la luz se comporta como una onda, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la separación de los colores responde directamente a que estos haces de luz tienen diferentes tipos de energía. ¿Listo? Entonces hay unos que tienen más y que tienen menos, ¿cierto? Y que vibran de forma diferente y eso hace que podamos ver un color como rojo y otro color como el verde. Entonces eso es lo que les decía, ¿cierto? Entonces, la luz se comporta como una onda y depende de su frecuencia. Entonces, lo que vemos como color es simplemente la frecuencia de esa onda electromagnética. Entonces, mire que el rango que nosotros vemos realmente es una cosa muy pequeñita. Por encima hay muchas cosas, por ejemplo, infrarrojos, las ondas microondas, FM y AM. ¿Usted imagina uno viendo las ondas de radio? Pues no me imagino cómo será eso. Las ondas de radio largas y por debajo tenemos la UV, los rayos X, los rayos gamma. Entonces, ¿qué quiero que vean acá? O sea, yo lo que quiero que vean es que, por ejemplo, entre más energía, menos longitud de onda podemos encontrar. ¿Y cómo vamos a encontrar esos picos más apretados? Entre menos longitud, perdón, entre menos longitud de onda, más energía tienen y es más penetrante, por ejemplo, esa energía, ¿cierto? Entonces, por eso es que si ustedes exponen los rayos UV, ¿qué va a pasar? Esa energía es más penetrante y usted se puede quemar y puede obtener todos los efectos negativos del bronceado, pues del bronceado a las 12 del día, ¿cierto? Por debajo, ¿qué hay? Pues cosas tan peligrosas si usted expone constantemente con rayos X y por debajo, pues están los rayos gamma que se liberan pues en condiciones atómicas, ¿cierto? En condiciones nucleares. Eso fue lo que transformó a Hole en Hole, ¿cierto? Según Marvel, en los rayos gamma. Eso es súper penetrante y como es tan penetrante, fragmenta el DNA. Por encima, ustedes han visto que, o sea, normalmente hay todas las ondas de radio que ustedes se puedan imaginar, AM, FM, microondas, ondas de radio largas y eso no le hace absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque la frecuencia de esas longitudes de onda van a disminuir.
Esta imagen que ustedes ven acá es de una película de los años 60. Yo tuve un tiempo en donde miraba muchas películas de la serie B y era un tipo que por ejemplo puso unos ojos de rayos X y ahí qué pasó, pues se volvió loco, ¿cierto? Porque empezó a ver, pues según la película, los esqueletos de la gente y todo eso. Pero yo pienso que, no sé, o sea, interpretar la realidad así, eso es muy duro. Entonces enloqueció y yo creo que se suicidó al final de la película. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, les cuento esto de la luz porque ustedes ven que en este espectro que les muestro acá están todos los colores del arco iris, ¿cierto? Entonces quiero que tengan algo claro. Por ejemplo, los colores que tienen más energía están relacionados con el color azul, ¿cierto? Entonces, y eso explica en gran parte el color del cielo, ¿cierto? Bueno, después les explico eso. Entonces vemos que, por ejemplo, a medida que aumenta la longitud de onda va pasando al verde, luego al amarillo y luego al rojo, ¿cierto? Pero ahí digamos que hay un infinito de colores entre cada punto. Entonces los fluorocromos se aprovechan de esta capacidad, o mejor dicho, se aprovechan del espectro de luz para generar diferentes clases de colores, ¿cierto? Entonces en citometría de flujo vamos a tener n colores que nos va a permitir n marcadores diferentes. Ya se los voy a comentar ahorita. Y que, por ejemplo, pasamos de una longitud, que cuando pasamos de una longitud de onda menor, siempre vamos a pasar de una longitud de onda menor a mayor, pero ya les voy a explicar eso. Entonces, esto, obviamente yo no soy físico ni nada de eso, nada que se le parezca, pero como estamos hablando de fluorescencias, los tengo que nombrar. Ese es el famoso diagrama de Jablonski, ¿cierto? Y define cómo se genera la luz fluorescente. Antes de empezar con esto, quiero que me digan ustedes qué diferencia entre la fluorescencia y la fosforescencia. ¿Qué diferencia hay? ¿Quién me puede hablar de eso? Helen Juliana, dígame cuál es la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia. ¿Qué se te ocurre? Helen, ¿estás por ahí? Hola, sí, profe, aquí estoy. Eso, cuénteme. O sea, ¿qué crees vos que es la diferencia entre una cosa y la otra? Así, lo que se te ocurra. Mm, profe, la verdad, pues yo sé que la fluorescencia más que ocurre como de forma inmediata, pues cuando pasa la luz. Sí, muy bien. Bueno, pues cuando hay emisión de luz. Sí. Pero ¿Y lo la de fosforescencia? fosfores, Y la fosforescencia, ¿qué se te ocurre? ¿Usted no tuvo esa estrellita chiquita ahí pegada en el techo, estrellas fluorescentes, fosforescentes, perdón? mm, Bueno, no sí, tuvo. sí, que pues como que venían en los empaques. Eso, eso, mire, lo que pasa, muy bien, Jene Juliana. Espérate que alguien está como pidiendo entrada. Sí, la diferencia simplemente es que en la fluorescencia, siempre que excitamos un fluorocromo, que ya vamos a ver que es la excitación, este emite una longitud de onda de emisión. Y cuando pasa eso, eso es simplemente instantáneo. Esa energía no se va a conservar, sino que simplemente se va a liberar. Mientras la fosforescencia, la energía se va liberando de a poco, ¿cierto? Entonces usted pone, no sé, esas estrellitas al sol todo el día y por la noche usted va a tener luz que se va a ir generando constantemente. Y eso es lo que nos habla precisamente el diagrama de Jablonski, que por ejemplo, los fluorocromos, sea el que sea, va a pasar de un estado cero en reposo y cuando es excitado por un haz de luz a una longitud de onda específica, este se va a absorber y se va a excitar, ¿cierto? Entonces pasa a un estado de transición no radioactiva. ¿Qué significa esto? Que simplemente esa excitación o ese cromos se va a ir excitando hasta cuándo, hasta liberar esa energía, pero la libera de dos formas, en forma de calor y en forma de fluorescencia, ¿cierto? Entonces, eso es un proceso instantáneo y una vez pasa el estímulo, ese estímulo pues ya no va a seguir floreciendo. ¿Listo?
Entonces, esto es lo que dice aquí: el electrón de un fluorocromo absorbe la energía de una determinada longitud de onda, pasa a un estado de reposo, un estado de alta energía, S1, y la energía retorna al estado de reposo y emite una luz fluorescente a cierta longitud de onda. ¿Cuál es el cuento con esto? Que, por ejemplo, siempre vamos a obtener longitudes de onda mayores de emisión de la longitud de onda de excitación. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando vieron el microscopio, eh, las células EP2 para los anticuerpos antinucleares? ¿De qué color vieron, por ejemplo, la tinción? ¿De qué color vieron las estructuras celulares y todo eso? Muchachos, Profe, eso fue lo que no vimos. ¿ustedes no vieron eso? No hemos visto el resultado, pero son como verdes, amarillos, ¿no? O sea, como en Sí, ese rango. bueno, yo pensé que ya lo habían visto. Ya yo les muestro acá. Bueno, les voy a mostrar por acá. Entonces, por ejemplo, ANAS, resulta que, por ejemplo, bueno, sí, yo no sé por qué me mostró ese man, ANAS, anticuerpos antinucleares. Listo, entonces el color que ustedes ven es verde, ¿cierto? Pero la fuente de luz que excitó esas células es azul, ¿cierto? Entonces miren que, por ejemplo, eso es lo que les quiero decir, siempre se va a emitir a una longitud de onda mayor a la que se excitó. Entonces el láser, por ejemplo, que fue necesario para llegar a la excitación de ese fluorocromo era azul, pero emitió en verde, ¿cierto? Y emite en verde porque la energía se va a transformar y va a generarse, se libera calor, pero se va a generar una longitud de onda de menos potencia, ¿cierto? De menos frecuencia, perdón. Explicando esto, lo que lo que tiene un citómetro de flujo son láseres que emiten a diferentes longitudes de onda. Yo normalmente a la clase llevo, por ejemplo, láseres y lentes para que ustedes me entiendan este punto, pero lo que quiero que se imaginen por ahora es que, por ejemplo, un citómetro de flujo tiene diferentes tipos de láseres. Por ejemplo, el láser más común que tiene todos los citómetros de flujo, que tienen absolutamente todos, es el de 488 nanómetros, que es el láser azul. Y ese láser azul permite excitar fluorocromos que, por ejemplo, como el FITSI, como la ficoeritrina, como el APC, que puedan ser excitados por él, ¿cierto? Ya, por ejemplo, hay otros fluorocromos que pueden ser excitados por otras longitudes de onda. De 355 sería un láser UV, de 405 sería un láser violeta, de 561 sería un láser verde, 633 un láser rojo y hay muchos más, hay láseres amarillos, en fin. Entonces, entre más láseres tiene un citómetro, más fluorocromos puede utilizar para poder marcar las células o las partículas que esté analizando, ¿cierto? Y además, por ejemplo, cada láser puede excitar múltiples fluorocromos. Listo. Entonces, por ejemplo, el FITSI se excita a 488, pero emite a 531. Mientras la ficoritrina también se excita a 488, pero emite eh, como a 600 o 700. Listo. Entonces, mire que, por ejemplo, con un solo láser puedo tener dos marcadores porque puedo excitar dos fluorocromos diferentes. ¿Les va quedando claro hasta acá? ¿Sí o no? Bueno. Entonces, citometría de flujo, cuando uno quiere marcar células, las células tienen que tener una condición. Es que las células tienen que estar en suspensión. ¿Qué significa que estén en suspensión? Que estén en un líquido y que en la medida de lo posible estén separadas unas de otras. ¿Por qué? Porque pues uno del citómetro no puede poner el pedazo de carne a que se lo lea ahí. De hecho, se atascaría y se dañaría. Todas las células tienen que estar separadas y tienen que estar en un medio acuoso, ¿cierto? Obviamente isotónico. Entonces, ¿cómo se hace realmente el procedimiento de tinción de células por citometría del flujo? Es un proceso realmente muy fácil, ¿cierto? Eso no tiene misterio. Lo que tiene misterio es el análisis de la citometría del flujo. Pero básicamente consiste en que ustedes recolectan células de líneas celulares o tejidos disgregados y los suspenden en PBS o en cualquier solución isotónica, ¿cierto?
Si usted quiere garantizar que esas células lleguen vivas al momento del análisis, pues les añade cantidades variables de suero bovino fetal. Y luego, por ejemplo, esas células se les bloquea las uniones de los anticuerpos. ¿Y cómo se bloquea? Se puede hacer de dos formas. ¿Cómo hacíamos el bloqueo, por ejemplo, en otras técnicas? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de ustedes? Alejandra, contame vos. ¿Qué te acuerdas del bloqueo? Alejandra Serna. Profe, ¿me repite la pregunta? Pero claro, ¿cómo bloqueamos nosotros en las otras técnicas y para qué sirve el bloqueo? Pues hasta donde recuerdo el bloqueo se hace como con otros anticuerpos, ¿no? Pues y se sirve pues sirve como para poder descartar lo que no nos sirve, sino como los anticuerpos específicos. Bueno, realmente no. El bloqueo, por ejemplo, lo hacíamos en ELISA, se puede hacer en Western Blot, se puede hacer en otras técnicas, con soluciones de bloqueo que básicamente son soluciones que tienen proteínas. Esas proteínas van a evitar los sitios de unión de los anticuerpos del ensayo y evitar falsos positivos. Aquí el bloqueo es algo parecido. Por ejemplo, utilizamos suero bovino fetal que bloquea los receptores FC. ¿Qué son los receptores FC? Son receptores que se unen a anticuerpos. Y también, aunque vos tenías razón en esta parte, se puede utilizar anticuerpos específicos contra esos receptores. Entonces, por ejemplo, hay anticuerpos C16 y C32 que son que son receptores de que son receptores, perdón, otra vez. Hay anticuerpos contra CD6 y CD32 que son receptores FC. Entonces, cuando usted une anticuerpos a esos receptores FC, ya no pueden unir anticuerpos de forma específica. Luego, cuando usted ya hace un bloqueo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un marcaje de las células con los anticuerpos que tienen los fluorocromos, ¿cierto? Estos anticuerpos, la citometría de flujo básicamente es una reacción de inmunofluorescencia primaria, listo, y eso garantiza mucha especificidad. Aquí no se pueden hacer reacciones de inmunofluorescencia secundaria. Entonces aquí se marcan los anticuerpos que están unidos a fluorocromos. Se incuba, se lava y luego se leen las células, ¿cierto? Ese es el protocolo básico, por ejemplo, de tinción por citometría de flujo. Bueno, entonces, lo que yo les decía ahorita es que la citometría de flujo o el citómetro de flujo, mejor dicho, es un sistema donde confluyen muchos otros. Concluye un sistema de fluidos, que es donde las células permanecen en suspensión y pasan una por uno por un punto de interrogación, que es el punto de análisis, ¿cierto? Ya vamos a ver de qué se trata eso. También un sistema óptico que capta todas las señales que se generan a partir de los láseres, ¿cierto? A partir, por ejemplo, si una célula está unida a un anticuerpo, por ejemplo, un linfocito TCD4 tiene un anticuerpo anti-CD4, entonces por FITCI. Entonces, por ejemplo, ese láser y la emisión que se generó a partir del fluorocromo va a generar una señal que va a ser limpiada por el sistema óptico, ¿cierto? Limpiada y recibida por el sistema óptico. Y también tenemos un sistema electrónico que convierte todas esas señales en valores digitales que nos van a permitir analizar todo lo que nosotros tenemos en el tubo. Y la interpretación es algo que sí se aprende con el tiempo. Vamos a ver cómo, pues eso depende mucho de la experiencia también, pero cómo la interpretación básicamente es como definir el comportamiento de esas células. Y desde aquí les adelanto que es como todo un arte. Cuénteme, ¿tiene preguntas hasta acá? Bueno, entonces empecemos a hablar de los fluidos. Resulta que esto es una labor de ingeniería impresionante y ya van a ver por qué. En la citometría de flujo, el sistema de fluidos permite que estas células en suspensión, como les conté antes, puedan ser leídas una por una. Aquí digamos que es un poco abstracto, pero, pero resulta que cuando usted pone un tubo en un citómetro de flujo, van a haber unos fluidos que se llama el chip fluid y eso va a tener una presión diferente. Listo. Y el sistema utiliza dos fluidos a diferentes velocidades. ¿Para qué?
para que las células se me puedan alinear y puedan pasar una por el punto de interrogación. Yo les voy a mostrar esto. Entonces voy a mostrar celda citometría de flujo. Para que más o menos me entiendan. Normalmente yo les llevo a ustedes pues como una parte del citómetro que ustedes ven cómo se comporta. Entonces es como más o menos esto. ¿Qué es una celda? Es por un punto donde van a pasar todas las células por el láser, ¿cierto? Y tienen que pasar una a una por fila india. Y esto no lo hace, pues hay un tubo y todo lo demás, pues hay unos canales que permiten que esas células se alineen, pero sobre todo es por el sistema de fluidos. Ustedes han visto Buscando a Nemo, ¿cierto? ¿O no? Entonces, en la película hay una tortuga marihuanera, ¿cierto? Y esa tortuga marihuanera, o eso es lo que implica la película, está en una, digamos que la corriente oceánica mayor, ¿cierto? Y resulta que esa corriente va más rápido. Y esa tortuga vive súper feliz ahí porque llega a todas partes sin hacer ningún esfuerzo. Es posible, y esto es una pregunta, que esos líquidos, que es el mar, ¿cierto? Pues todo es el mismo, toda la misma agua, pero es posible que la velocidad evite que esos líquidos se mezclen, ¿o no? Ana Gabriel, contame, ¿eso es posible o no? Ana, hola, ¿estás por ahí? ¿Qué me dicen ustedes? Si yo tengo dos líquidos que son en pez, que son de la misma naturaleza, y tu agua, pero están a diferentes presiones, esos líquidos se me van a juntar. O sea, mezclar como tal, tipo uno mezclar un polvo con un líquido. No, no, no. O Imagínate sea, el pues, agua, ¿cómo es la pregunta? imagínate el agua, ¿cierto? Sí. Imagínate que dentro del agua hay una manguera y esa manguera toma la misma agua y la tira a mucha presión dentro del agua. Esos dos líquidos se van a mezclar. Sí, Profe, pues, o sea, ¿Cómo? sí, o sea, va a haber un punto en el que van a estar separados. O sea, pero debe ser un tiempo muy pequeño por el tema de que entra con una presión. ¿Qué dice el Pero sí, compañero? Dale, sí, en parte tiene razón. ¿Qué dice el compañero que está hablando? Pero tienen la misma densidad, ¿cierto, profe? No te escucho bien. Que tienen la misma densidad, Sí, todo. esos líquidos. Ujú. Entonces, sí. En parte. Lo que está dentro del flujo de presión, dentro de ese líquido, no se va a mezclar con lo que esté por fuera, ¿cierto? O sea, los bordes se podrían mezclar un poco, pero la presión permite precisamente eso, que ese flujo no se mezcle con lo demás. Por eso la tortuga podía, digamos, llegar más velozmente a otros sitios en ese flujo oceánico mayor o como se llame. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Por ejemplo, hay un líquido que se llama líquido envolvente, que es este de las rayas azules, que tiene una presión diferente al líquido que tienen, por ejemplo, las células, ¿cierto? Y esa presión es tan fuerte que va a permitir que las células se alineen y que creen y que, digamos, no se mezcle como tal este líquido envolvente. Por eso se llama así líquido envolvente. Y lo que va a permitir es que las células pasen una por una al punto de interrogación. Listo. Vamos hasta acá. ¿O no me entendieron? Bueno, tenemos otro sistema que es un sistema óptico, ¿cierto? Y ese sistema tiene dos tipos de óptica. Una óptica que es de excitación y una óptica que es de, digamos, detección, que es la óptica de lectura. Listo. Entonces la óptica de excitación tiene que ver sobre todo con los láseres. Pero los láseres son los que siempre me van a excitar los fluorocromos. Por eso hay láseres con diferentes tipos de longitudes de onda.
Un citómetro es tan caro como tantos láseres tenga, ¿cierto? Entonces, normalmente un citómetro accesible tiene dos láseres, que son el azul y el rojo. Pero un citómetro que tenga todos estos láseres cuesta 10 veces más que el otro. Entonces aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces todos estos láseres que ustedes ven acá son la óptica de excitación. Ahora, tenemos también otros, digamos, elementos ópticos, por ejemplo, los lentes y los prismas y también los que hacen parte de la óptica de excitación y también los lentes dicroicos, en fin. Ya les voy a explicar qué es eso. Básicamente, cuando ustedes, con una célula es leída una por una por el sistema de fluidos, pues en el sistema de fluidos que hace posible esa lectura, esto genera unas longitudes de onda de excitación que van a ser leídas y van a ser filtradas por todos estos espejos dicroicos. Y luego estas señales van a ser, digamos, limpiadas y van a ir a fotodetectores que son específicos. Estos fotodetectores son de varios tipos. Digamos que el más común hasta ahora es el fotomultiplicador. Yo también les había mostrado fotomultiplicador, pero bueno, no se pudo. Entonces, como lo dice su nombre, ¿qué es lo que hace? Multiplican la señal muchísimas veces para que se puedan generar señales electrónicas y que yo las pueda leer o que sean o puedan ser interpretadas en un gráfico. Todas las señales, o sea, ese es el citómetro de flujo es un aparato súper sensible. No crean que, por ejemplo, la excitación, no sé, de los fluorocromos que marquen una célula es muy grande, de hecho es muy pequeñita y por eso se tiene que amplificar con los fotomultiplicadores. Bueno, entonces les voy a ir nombrando qué es más o menos cada una de estas cosas. Estos filtros que ustedes ven acá, que están aquí en los haces, pues que digamos purifican las señales, digámoslo así, que purifican las señales de emisión, se llaman espejos o filtros. Y estos espejos son especiales y de hecho son uno de los elementos también más caros del aparato. ¿Por qué? Porque hay de varios tipos y permiten limpiar la señal que se genera. Recuerden que, por ejemplo, si una célula está marcada con 7 fluorocromos y todos estos son, pues digamos que los láseres golpean las células, se genera aquí un montón de señales y todas esas señales van por un mismo canal mezclada, ¿cierto? Entonces estos espejos lo que hacen es separar una señal de otra. Y hay espejos, digamos, que son más estrictos en la longitud de onda que dejan pasar que otros. Entonces aquí, por ejemplo, vemos espejos de pasos de onda corta y pasos de onda larga. Son normalmente espejos que están en la primera etapa como de filtración de la señal. Entonces, como lo dice su nombre, son espejos que hacen, por ejemplo, este es de menos 575 nanómetros. Va a filtrar todo lo que sea menor a 575 nanómetros y va a dejar pasar todo lo que sea mayor a ese punto, ¿cierto? Se imagina la ingeniería para hacer esos espejos. Eso es increíble, pues es muy bonito. Otros espejos de onda larga dejan pasar, por el contrario, 575 nanómetros y la otra luz la reflejan o no la dejan pasar. Listo, que es lo que está por debajo de 500 nanómetros. Y hay otros espejos que tienen rangos de lo que dejan pasar. Por ejemplo, deja pasar 575 más o menos 20, es decir, deja pasar entre 565 y 585 nanómetros. Y hay otros que solamente, que esos son los espejos dicroicos que dejan pasar una longitud de onda, en este caso mayor a 575 nanómetros, y lo que ustedes sea menor lo desvían, listo, y lo desvían para que de pronto pueda ser aprovechado por otro sistema o otro filtro. ¿Sí me entienden esta parte? Digamos, ustedes cuando, por ejemplo, aunque no es igual, ¿cierto? No se puede comparar, digamos, yo les voy a dar el ejemplo primero. Entonces, digamos, ustedes se compran unas gafas finas y se van para la playa, ¿cierto? Dito una Ray-Ban o unas gafas que tengan un filtro bueno. Si ustedes se quitan las gafas, ve igual como si las tuviera puestas o no. ¿Qué es lo que ve mejor? Isabel Aforero, ¿qué pesas vos? Si te compras unas gafas finas, vas a la playa y te las quitas, ¿ves alguna diferencia? ¿Y cómo puedes explicar esa diferencia? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Claro que sí. Vos te vas para Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia hace mucho calor y mucho sol. Listo. Y vos decís, no, yo no me voy a quemar los ojos, me voy a comprar unas gafas negras o unas gafas de sol con filtro.
y te las compras. Esas gafas son buenas. ¿Qué pasa si te quitas las gafas? ¿Ves diferente o no? A como si las tuvieras puestas. Eh, pues claro, Y claro, es como. eh, porque pues no lo sabría explicar. Explícamelo, yo te trato de entender. Mm, por lo que pues eh, digo que la opacidad de las gafas hace que sea como menor la cantidad de rayos que pasan, entonces luego cuando uno se las quita, entonces pues los ojos tienen que volverse a adaptar a ese cambio en en la luminosidad. Sí, o sea, digamos que en general está bien. Miren muchachos, las gafas de sol funcionan más o menos parecido. Cuando usted pone una gafa de sol, mira más nítido, ¿cierto? Y es porque se filtra, digamos, ese ruido o esa luz que está por ahí. En gran parte, por eso las gafas tienen filtros, ¿cierto? Para filtrar la luz UV y eso, y ciertas gafas muy finas también dan como mayor nitidez. Listo, entonces eso más o menos lo que pasa también en citometría de flujo, guardando las distancias, porque pues un espejo de citometría de flujo sí es mucho más especializado. De hecho, por ejemplo, con láseres, en los ejemplos, usted puede tener un láser azul y si el espejo no es del láser azul, no le deja pasar ninguna de luz. Bueno, también hay un sistema que es eléctrico, electrónico, está mal escrito, y que nos va a permitir interpretar. Entonces, yo lo que les había contado, que por ejemplo, todas estas señales son captadas por fotomultiplicadores. Yo les voy a mostrar que es un fotomultiplicador. Que eso fue lo que me faltó. Entonces, P fotomultiplicador. Entonces, un fotomultiplicador es este aparato que ustedes ven acá. Ahora, digamos que hay aparatos mejores que se llaman detectores de avalancha, pero básicamente funciona de esta manera. Y yo creo que no sé cómo funcionan los detectores de avalancha, pero yo creo que igual amplifican la señal. Entonces, por acá, por ejemplo, en el fotomultiplicador entra un electrón y ese electrón va a ser progresivamente amplificado hasta que hasta obtener una señal de salida, hasta ir a la salida, y esta señal de acá que sale sí es mucho mayor que esta, aunque aquí hay una pregunta del millón. ¿Por qué si se amplifican las señales de todas los fluorocromos se pueden ahora encontrar diferencias? ¿Quién me puede contar? Jennifer, cuéntame vos. Porque si yo, por ejemplo, tengo una célula que tiene, digamos, una suspensión celular que tiene célula CD4, tiene célula CD8, tiene macrófagos, aún así puedo interpretar cuántos macrófagos hay, cuántos linfocitos T hay con precisión, sabiendo que en todos los casos se amplifica la señal. Jennifer, no me deje morir, Jennifer. Profe, Profe, no no es por sé. la intensidad de la señal. ¿Cómo así? O sea, sí hay señal, pero no en la misma intensidad. Eh, eh, pero explícamelo mejor. No te entiendo. O sea, en la citometría es solo la longitud de onda específica. Ujú. Entonces, digamos, hay señal, pero no es la misma. O sea, no tanto como la intensidad, sino no es la misma señal. O tiene Eh, que ser, o la pregunta se enfoca en que sea la misma señal. no, yo lo que les pregunto es porque, digamos, que ustedes tienen, no sé, por ejemplo, célula CD4 y linfocitos TC4 y CD8. Listo. Y aún así usted puede determinar si tiene varios individuos, quién tiene más CD4 y quién tiene más CD8. Sabiendo que en todos los casos la señal es amplificada porque aún puedo encontrar diferencias entre uno y otro individuo. ¿Qué me dice Jennifer? ¿Qué me ibas a responder? Profe,
No sería por la cantidad. O sea, si uno amplifica la señal, sí, pero pues si hay más cantidad de X, digamos, cosas, pues la amplificación sería mayor. O sea, Exacto. se vería más cantidad. Sí, pues yo creo que lo que te refieres es la proporcionalidad, ¿listo? O sea, la señal se va a amplificar siempre, pero se va a amplificar proporcionalmente a la fuente, ¿cierto? Si una persona tenía, digamos, 2 y eso se multiplica por 10.000, le va a dar 20.000, ¿cierto? Pero si una persona tenía 4, se va a multiplicar por 40.000. Entonces, a pesar de que todas las señales son amplificadas, todas van a ser proporcionales a la fuente. ¿Sí les queda claro? ¿O fui muy enredado? Claro, profe. Bueno, súper. Eso es lo que quiero que me entiendan, ¿cierto? Porque la gente les explica que es un fotomultiplicador y a la final no Pero tengo entiende. una duda. Claro, pregúntame. Primero irían los filtros y luego el fotomultiplicador o al revés. No, primero los filtros. Ah, listo. Sí, sí. Es como, no sé, ustedes vieron Oppenheimer, ¿cierto? No sé si vieron esa película de Oppenheimer. Recuerdo que No. cuando, bueno, cuando por ejemplo tiran las bombas atómicas y ponen una barrera para que no los golpee la onda, pues si no colocamos los filtros funcionan igual, los filtros se tienen que colocar antes. Digamos que los colocamos atrás de nosotros, pues vamos a recibir toda la onda y nos vamos a morir. Entonces la señal en este caso tiene que ser filtrada, ¿cierto? Tiene que ser detenida y filtrada y por eso los filtros siempre van antes de los fotomultiplicadores. Fotomultiplicadores no tienen especificidad. Todo fotón que entre ahí se va a amplificar. Entonces, los filtros son los que me aseguran la especificidad, que lo que entre el fotomultiplicador pertenezca a lo que yo quiero medir. Pero esa pregunta es muy buena. Gracias, Isaac. Listo. Entonces, aquí ya entrando como en, bueno, antes de eso, ¿qué se genera en los fotomultiplicadores? Señales electrónicas. Y señales electrónicas lo que me van a permitir es ver gráficos como los que yo les estoy mostrando acá. Estos gráficos son gráficos de puntos, ¿cierto? Entonces los comparamos como en un plano, ¿cierto? En un plano donde se relacionan dos parámetros diferentes. En este caso son dos parámetros de fluorescencia o dos canales de fluorescencia FL3 y uno de tamaño. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, las células que tienen ese marcador en el canal FL3 se expresan diferente o tienen positividad diferente a estas células que no están marcadas. Ya les voy a explicar bien eso. Listo. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos una horita. ¿Qué tal si descansamos 15 minuticos y volvemos? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Este Meet tiene tiempo o no? Para que nos quedemos conectados. Yo creo que no, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces yo les hablaba acerca de la información que le puede dar el citómetro de flujo. Y les había dicho que, por ejemplo, dependiendo del fluorocromo, pues dependiendo no del fluorocromo, sino del marcador a los que están unidos o el anticuerpo a los que están unidos los fluorocromos, puede darme información específica de la célula, pero digamos que sí hay una información básica. Y por ejemplo, el citómetro de flujo me puede dar una idea, o mejor, no una idea, me puede cuantificar el tamaño y la complejidad de una célula, ¿cierto? O de las partículas también. Entonces, el tamaño celular se lee por un parámetro que se denomina el forward scatter y la complejidad o la granularidad se lleva a cabo a través del side scatter. Y el resto, como les conté al principio, se lleva a cabo a partir de la fluorescencia, dependiendo de qué marcadores usted esté analizando o no. Bueno, entonces resulta que forward y side hace simplemente referencia a la localización de los detectores del láser azul. El láser azul es el que me va a determinar la granularidad o me va a determinar el tamaño. Entonces, por ejemplo, si el detector, el detector del láser está justo al frente, este va a ser un reflejo del tamaño, ¿cierto? Si el detector va a estar a 90 grados arriba o abajo, va a ser un detector de la granularidad. ¿Por qué? Porque resulta que, como ustedes ven acá, mejor dicho, lo muestro acá, cuando el láser pega directamente en la célula, hay una difracción y la difracción que sucede justo frente al detector va a ser, digamos,
un reflejo del tamaño. No sé, ustedes pueden hacer un ensayo, se paran frente a un bombillo y la sombra que se penetra atrás es un reflejo de su tamaño, ¿cierto? Pues si la distancia pues no es mucha, es un reflejo directo de su tamaño. Eso es lo mismo que pasa con el detector. Entonces, esta luz que incide hacia los lados le va a indicar el tamaño de la célula y por eso se llama forward scatter. No se les puede olvidar. Entonces, los citómetros en general pueden medir partículas de diferentes tamaños, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, perlas que van de 0.1 a 1.1 micras, también partículas virales, aunque aunque los virus más grandes, como por ejemplo el mosaico del tabaco o el virus de la viruela, pues, aunque el virus de la viruela ya usted no lo puede medir porque solamente hay 2 cepas en el mundo, no también micropartículas de células y obviamente células, ¿cierto? Hoy en día hay citómetros que son especializados para mirar partículas. Aquí en la ciudad hay uno que se llama el Cytoflex, ¿cierto? Pero hay incluso mejores que esos para mirar partículas y que tienen sobre todo aplicaciones a nivel de ambiental y a nivel de industria. Pero en general todos pueden medir pues cierto rango de partículas y de células. Por otro lado, el side scatter, que es el detector que está a 90 grados arriba o abajo, va a ser un reflejo de la complejidad que tiene esa célula. Entonces, por ejemplo, como ven, esta célula tiene pues un retículo endoplásmico, tiene mitocondrias, tiene vacuolas, y esto va a generar un patrón de difracción diferente y eso es lo que directamente va a ser proporcional a la complejidad de la célula. ¿Les queda claro esta parte? Entonces, de esta forma, uno puede aprovechar para seleccionar ciertas poblaciones celulares en ciertos tipos de muestras. Entonces, por ejemplo, la sangre, que es una mezcla de células grandes. Entonces, basándonos en el forward y en el side, nosotros podemos combinar estos dos parámetros que está acá, side scatter y forward scatter, y podemos definir a las células en relación con su tamaño y con su complejidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las células más complejas y más grandes? Los eosinófilos, luego siguen los granulocitos como los... Profe, Hola. ¿cuál es el del tamaño y cuál es el de la complejidad? Tamaño es forward scatter Ajá, y complejidad es side scatter. listo, gracias. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en una tinción real, o mejor dicho, en una muestra real de sangre, cómo podemos categorizar los diferentes tipos de células. Aquí están los granulocitos, ¿cierto? Eosinófilos, neutrófilos y basófilos, aunque los basófilos podrían estar aquí más abajo. Vemos los monocitos y vemos los linfocitos, ¿cierto? También podemos ver blastos y lo demás, pero esto es lo que quiero que entiendan, que con la combinación de parámetros en citometría de flujo podemos diferenciar las células por tamaño y por complejidad. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Y aquí estamos, pues aquí les voy a mostrar un poco los fluorocromos, ¿cierto? Ya les había hablado que los fluorocromos absorben luz y emiten una longitud de onda mayor. Entonces, por ejemplo, aquí hay un fluorocromo que se excita a 488 nanómetros y emite a 570. Por lo que ya les dije, la energía, digamos, no es que se pierda, pero se transforma en forma de calor y emite una longitud de onda de menos frecuencia, ¿cierto? Una longitud de onda más larga. Y esa longitud de onda más larga significa que tiene menos energía y va a reflejar otro color. Bueno. Entonces aquí lo que les mostraba el sistema óptico es que, por ejemplo, hay varios canales que detectan varios colores. Entonces, por ejemplo, el Fichte el verde, el de 488 el azul, el FL4, FL3 el rojo, los rojos. Entonces esto permite, digamos, calcular o detectar diferencialmente los diferentes colores y por lo tanto los diferentes marcadores en una citometría de flujo. Y también les había contado sobre esto, o sea, por ejemplo, un solo fluorocromo puede excitar un solo láser puede excitar a varios fluorocromos, ¿cierto? Pues, por ejemplo, el láser azul, aquí tenemos el Fichte, el PE, la ficolitina cianina, que es el PCY5, o la piridina clorofilia, que es el PRCP, ¿cierto?
O sea, usted con este solo láser puede tener estos diferentes 4 colores y puede tener, digamos que una célula y puede marcarla con estos fluorocromos diferentes, porque a pesar de que tiene un solo láser, va a poder obtener colores diferentes. Que este es muy parecido, por ejemplo, el PSY5 es muy parecido al PRCP, sí. Entonces, realmente tendrían como 3 colores diferentes que ver, pero son diferentes fluorocromos. Por ejemplo, el rojo, aquí también hay diferentes colores que puede excitar a diferentes longitudes de onda, lo mismo que el violeta y lo mismo que el morado. Listo. Entonces, mire cómo se amplía. Si usted tiene esos 4 láseres, pues se amplía muchísimo la cantidad de fluorocromos que puede utilizar y los marcadores que puede evaluar. Ahora, esto es una cosa que quiero que le pongan cuidado. Un momento. Lo que ustedes ven acá es lo siguiente. Es el patrón de excitación del Fichi y el patrón de emisión del Fichi. Entonces el Fichi tiene un pico de excitación que es más o menos 488 nanómetros, que corresponde directamente al láser azul. Listo. Es decir, usted puede tener un láser de 420 nanómetros y excitar el Fichi, sí, pero lo va a excitar a una eficiencia muy bajita. Solamente va a obtener este porcentaje de excitación. Que por ejemplo, no sé, un 470 puede excitar también el Fichi, claro, y usted tiene aquí, pero siempre va a ser una excitación subóptima. Lo que les quiero decir con esto es que ustedes siempre utilizan láseres a longitudes de onda específicas para poder excitar el máximo posible el fluorocromo en cuestión. Listo. De eso no se tiene que preocupar tanto, porque la industria, tanto la que hace los fluorocromos como la que hace los citómetros, tienen en cuenta que comercialmente van a sacar los láseres y los fluorocromos para que se exciten a la longitud de onda máxima. ¿Les queda claro esta parte? Profe, no. Digamos que usted está de noche, ¿cierto? Y está acampando y usted quiere iluminar, no sé, a su compañero o a su compañera, pero ilumina solamente un pedacito de mano y no ve cuando está hablando la persona ni nada de eso. ¿Eso es eficiente? No, usted se va a perder todos los rasgos que la persona está haciendo cuando habla o no puede interactuar bien con ella, ¿cierto? Es algo equivalente. Si usted solamente ilumina un pedacito o excita una longitud de onda bajita, este fluorocromo, solamente va a obtener una emisión también bajita. Listo. Ahora sí, más o menos me entendiste. Sí, sí. Listo. Lo otro que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente, que también hay una temperatura, una longitud de onda de emisión máxima. El Fichi, mire que se comporta como una montañita, ¿cierto? Emite máximo a 530 nanómetros. Eso significa que es el pico máximo, pero vamos a tener que tiene una cola hasta 600 nanómetros. Listo, entonces es como, no es que emitan o se exciten en un rango estrecho, sino que hay un rango de excitación y un rango de emisión, ¿cierto? Y esto es luz. Y esto se va a comportar como lo que ustedes ven aquí, como un valle, pues como una montañita con un valle. Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Y eso porque va a ser importante. Ya les voy a contar por qué. Pero quiero que tengan eso en mente. Antes de eso, uno cómo puede ver la citometría de flujo. Cuando la citometría de flujo nació en los años 60 y 70, uno solamente podía tener acceso a este tipo de gráficos, que son los tipos de gráficos que se llaman dot plot o los gráficos de puntos, ¿cierto? Y como lo dice su nombre, uno podía diferenciar las poblaciones a través de cúmulos de puntos. Esto parece ser sangre periférica, ¿cierto? Porque se relaciona la granularidad con el tamaño y podemos ver diferentes poblaciones acá. ¿Cuántas poblaciones ustedes pueden ver acá? ¿Quién me cuenta? Lisette, contame, ¿cuántas poblaciones vos ves acá? Liliana, cuénteme, Liliana. No.
Bueno, Profe, 3. 3 Tres poblaciones. poblaciones. Ajá. Exacto. 1, 2 y 3. Entonces mire que es lo suficientemente claro. Perdón. Mira, también hay otros gráficos que, por ejemplo, aquí se relacionan dos parámetros físicos que ya les conté que eran la granularidad y el tamaño por el láser azul, pero usted también puede relacionar, por ejemplo, parámetros que son de fluorescencia. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un marcador que es CD38 y otro marcador que es el HLA-DR. ¿Esto qué es? Una célula presentadora. Listo. Y el tipo de gráfico que se nos representa acá es un gráfico muy utilizado que se llama gráfico de densidad. Se llama así porque nos va a mostrar dónde está la densidad, la mayor densidad y la menor densidad de esa población celular. El rojo indica donde hay mayor densidad y el azul donde hay menos. Entonces vemos que, por ejemplo, esta población, la mayoría, es doble positiva tanto para HLA-DR como para CD38 y aquí lo vemos en el cuadrante. Listo. Es un gráfico muy utilizado, como les cuento. Este gráfico de acá también es muy utilizado sobre todo para establecer, por ejemplo, las límites de ciertas poblaciones. Entonces es un gráfico de diagrama de contornos. Te va a mostrar el contorno, dónde empieza y dónde termina una célula, como si fuera un mapa topográfico, ¿cierto? Donde lo que viéramos son montañas, pero en este caso vemos poblaciones celulares. ¿Cuántas poblaciones celulares ven ustedes acá? ¿Quién me cuenta? ¿Quién de ustedes, muchachos, me cuenta? 2 poblaciones, ¿no, profe? 2. Bueno, realmente hay 3. ¿Cuánto? ¿Cómo? Bueno, realmente hay 3 poblaciones, 1, 2 y 3 poblaciones acá. Esta de acá es otra población. ¿Qué es lo que pasa? Que es una población continua. Y esto me hace ver un punto. No todas las poblaciones que ustedes vayan a encontrar de citometría de flujo son poblaciones que se comporten discretas. ¿Qué es discreta? Que, por ejemplo, esta claramente es una población positiva y esta es una negativa. Eso no va a pasar muchas veces porque, por ejemplo, sobre todo con las células mieloides. En las células mieloides, por ejemplo, expresan receptores o expresan marcadores como, no sé, el C14, 16, entre ellas de una forma continua. Hay unas que expresan más y otras menos, y por eso se ve de esta manera. Entonces, por eso es tan importante utilizar gráficos de contornos para poder definir cuándo una población es muy positiva, intermedia o DIM, ¿cierto? O mínimamente positiva o negativa también. Entonces, esos gráficos son, como les cuento, definidos para poder, definidos no usados, para poder definir poblaciones. Hay otro gráfico, bueno, y aquí también se relacionan dos parámetros. Listo, aquí está relacionado el tamaño por la granularidad, pero también se puede relacionar como en este, dos fluorocromos diferentes, en fin. Hay otro tipo de gráfico que es un gráfico donde solamente se analiza un parámetro a la vez, y es el parámetro que está representado en el eje de las X, en este caso FITSI. ¿Qué es lo que aparece en el eje de la Y? Simplemente es como la frecuencia de esa población. Y este gráfico se llama los histogramas. Entonces, los histogramas son muy útiles cuando usted está haciendo controles de una sola tinción o cuando quiere ver un solo parámetro y quiere controlar cómo se ve y cómo es la frecuencia de ese parámetro. Bueno, entonces, ¿qué pasos debo seguir para diferenciar poblaciones celulares por citometría de flujo? Y ese es un ejercicio que vamos a hacer dentro de 8 días. Primero, segundo, la preparación adecuada de las células. Y tercero, la selección de controles adecuados para la discriminación de poblaciones. Y hay otros factores que les voy a comentar. Entonces vamos a ir uno a uno. Pero antes quiero que me digan si tienen alguna pregunta. Bueno, no, continuemos. Primero, la selección del fluorocromo adecuado. Como todo en la vida, aunque hay muchos fluorocromos, todos los fluorocromos tienen características específicas, ¿cierto? Entonces hay fluorocromos que son más brillantes, otros fluorocromos que son más opacos. Violeta, ¿yo cuándo utilizaría un citómetro más opaco y cuándo uno más brillante? ¿Qué se te ocurre a vos? Violeta, Profe, como, ¿qué se te ocurriría? no sé, como uno más brillante para cuando se quiera dar una señal más. Sí, súper, más que. Ujú.
como que la concentración de lo que se vaya a analizar sea más pequeña y que la señal sea más potente. Eso, súper bien, Violeta. Es exactamente eso, muchachos. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene un marcador que es muy escaso, no le va a poner fluorocromo más brillante. Y de hecho, las citometrías tienen mucho ese problema, que gente que sin ton ni son coloca los fluorocromos más brillantes, por ejemplo, marcadores muy abundantes. Eso no tiene gracia, ¿cierto? Tiene gracia utilizarlos sobre marcadores que son más escasos. Entonces, fluorocromos como el PE, la PC, que son tan brillantes, se suelen utilizar para cosas que son más escasas, por ejemplo, citoquinas intracelulares. Eso es muy escaso. La interleuquina D, sobre todo, que es producida por linfocitos T, es muy escasa, entonces se debe utilizar con eso, ¿cierto? Entonces, los fluorocromos brillantes son antígenos poco expresados y los fluorocromos débiles, antígenos abundantes. Entonces, ¿usted para qué utiliza un fluorocromo brillante para el CD4 o para el CD19? Esas poblaciones expresan, o digamos, que son muy abundantes en las células y por lo tanto, con usted con un fluorocromo opaco o medio puede revelarlas sin ningún tipo de problema. Listo. Cuando nosotros seleccionamos el fluorocromo adecuado, tenemos que siempre se tiene que hacer una titulación. Y entiéndase por titulación a que ustedes hacen varias diluciones arriba, por lo menos 2 arriba y 2 abajo, de la concentración sugerida por el fabricante. ¿Para qué? Para ver dónde tiñe mejor. Los fabricantes no les interesa, digamos, la precisión científica. A ellos les interesa es vender, ¿cierto? Entonces ponen concentraciones que normalmente son muy altas y bueno, y estamos en Colombia y un anticuerpo mínimo vale 2 millones de pesos. Entonces uno titula sus anticuerpos por cuestiones económicas y también porque uno necesita saber para su experimento cómo se comportan las células con qué cantidad de fluorocromo o anticuerpo de forma más adecuada, ¿cierto? Yo les he dicho siempre, no los voy a cansar, no me voy a cansar de repetir, nunca, pero nunca, ni más, ni mucho mejor en cualquier campo de la vida y se pueden reír ahí por lo bajito y lo que sea, pero eso nunca va a ser mejor. Y con los anticuerpos pasa lo mismo. Entonces, la titulación que me va a permitir, que yo pueda definir una población negativa y una población positiva. Listo. Y luego con el índice de tinción, que básicamente esta fórmula de acá, ¿qué es lo que me dice? Que voy a escoger el título o la concentración de anticuerpo que me permita separar mayormente la población negativa de la población positiva. ¿Qué significa una mayor separación entre esas dos poblaciones? Significa una mayor resolución. Listo. Si yo sé claramente cuál es mi población negativa, voy a saber cuál es mi población positiva. Este universo, muchachos, es dual, ¿cierto? Todo funciona con la dualidad. Yo no sé qué es el amor hasta que no sé qué es el desamor, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Entonces, no sé, si ustedes han tenido fracasos amorosos y si tienen una salud mental fuerte, pues ya ese tipo que lo está tomando esa mujer, lo van a tomar como un control del cual quieren estar separados, ¿cierto? Entonces, más o menos esto funciona así. Entonces, vamos a ver que la titulación va a permitir obtener índices de tinción más altos. Y un índice de tinción más alto es la separación entre estas dos poblaciones. ¿Les queda claro? No les quedó claro. De verdad. Y yo que me esfuerzo a darles ejemplos. ¿Les queda claro, muchachos? Bueno. Listo. ¿Se acuerdan que les decía que, por ejemplo, y esto complica un poquito la situación, que los fluorocromos tenían patrones de emisión y de excitación? Aquí lo que les muestro, por ejemplo, es el patrón de emisión de dos fluorocromos diferentes. Entonces, por ejemplo, de Fitch en este caso y de PE. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Qué es un problema? Eso es lo que llama solapamiento espectral, pero quiero que ustedes me lo describan. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué pasa con Fitch y con PE? Valentina Valencia, contame, ¿qué es lo que pasa con Fitch y con PE ahí?
Hola, profe. Hola, ¿Me repite por favor otra vez la pregunta? claro. Les estaba explicando que, por ejemplo, los fluorocromos tienen longitudes de onda de excitación y longitudes de onda de emisión. Aquí se muestran dos longitudes de onda de emisión para el FITSI y para el PE. ¿Qué problema vos ves ahí con esas dos curvas? O esas, sí, esta verde y esta roja. ¿Qué problema ves vos con las dos emisiones? Profe, que en un punto como que se cruzan. Sí. ¿Y eso qué significaría para vos? Profe, no sé, supongo que están emitiendo pues como en ese punto, en la misma zona. Más o menos. La señal está mezclada, pero está bien, Valentina, muchas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos un tubo que solamente está marcado con FITSI. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta cola del FITSI se me mete en el canal del PE, que es el FL2. Listo. Y esta gráfica, donde esta población debería estar acá, alineada con la mediana de la población negativa, en cambio está sobre el vértice. ¿Qué significa esto? Que FITSI, que esta cola verde que ustedes ven acá, se me está metiendo en el canal FL2 o donde va a emitir el PE. Listo. Recuerde que esto solamente está teñido con FITSI. Si yo, por ejemplo, tiño una célula con los dos marcadores, no va a poder distinguir a qué corresponde la señal de FITSI y a qué corresponde la señal de PE. Y eso se llama solapamiento espectral y tienen que ser corregidos. ¿Qué significa eso? Lo mismo acá. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Vemos cómo la población de FITSI se mete en PE en un control que solamente está marcado con FITSI. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿O qué es lo que hace, por ejemplo, los programas de análisis? Compensan. ¿Y qué es la compensación? Básicamente una serie de operaciones matemáticas que simplemente lo que hacen es alinear la mediana de la población positiva con la mediana de la población negativa. ¿Listo? ¿Qué es la mediana? Sara Gallo, que es la mediana, compañerita, para que quede claro esto. Sara. Sara. Sara, respóndeme. No va a continuar hasta que Sara responda. Sara, ¿qué me dices? Profe, qué pena. Sí, contame. ¿Qué es la mediana? ¿Y qué importancia tendría acá? Profe, pues la mediana no son como los datos que están como, por decirlo así, en la mitad. No sé. Exacto, exacto. Entonces, ¿y qué tenemos que hacer aquí entonces? Porque la mediana es importante. Ay, sí, no sé, profe. Bueno, resulta que lo que les estaba contando es que la mediana de esta población negativa se tiene que alinear con la población negativa, porque ese es un control con un solo fluorocromo, listo. Entonces debería estar solamente en el canal de FITSI, que es esta parte de acá. Es donde se define solamente el canal de FITSI. Las compensaciones se pueden hacer automáticas, que es lo recomendado. Usted utiliza controles, ya ahorita les hablo de los controles, y te las calculo automáticamente. O también las puede hacer manuales, pero eso pues ya es algo más difícil, usted tiene que tener mucha experiencia. Por último, en esta parte, las células tienen que ser preparadas adecuadamente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que les conté al principio y no voy a ahondar mucho en esto. Todas las células deben estar en suspensión. Entonces, por ejemplo, usted tiene líneas celulares, tiene que determinar si son adherentes o no para que pueda despegarlas y que queden en suspensión. Si son células de médula ósea, realmente no hay mayor problema siempre y cuando usted remueva el músculo y el hueso, obviamente. Si son, por ejemplo, organolíferos secundarios como el vaso, como los nodos linfáticos, simplemente necesitan homogenización. Es muy fácil leer muestras de esos órganos. Y de órganos sólidos que son muy complejos, que tienen matriz, tienen fibras elásticas, tienen fibrina y todo eso, sí necesitan procesos de homogenización que son tediosos, por decirlo menos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar enzimas, se puede utilizar disgregación mecánica, etcétera.
Y si usted va a utilizar sangre, pues no vaya a utilizar sangre coagulada, ¿cierto? Utilice sangre con anticoagulantes y anticoagulantes que le sirvan para su experimento. O utilizar un buffer de lisis. Ahora yo les cuento sobre los controles, que esto ya es lo último. Resulta que como todos los análisis que nosotros hacemos, todo tiene que tener controles, ¿cierto? Y les hablaba ahorita del índice de tinción, que tenemos que tener, por ejemplo, un referente de la población negativa. Y sí, siempre tenemos que utilizar controles sin teñir o negativos. ¿Por qué? Porque resulta que yo ya les había contado que todo lo que usted ponga bajo fluorescencia va a tener autofluorescencia, listo, células, tejidos, todo eso va a tener una autofluorescencia. ¿Eso significa que sea positivo? No. Entonces se tiene que corregir esa autofluorescencia y tomarla como un control negativo. Listo. También se utilizan células teñidas con uso de fluorocromo como para lo que les decía aquí, para poder corregir o para poder compensar la citometría, ¿cierto? Los fluorocromos que se solapan. Controles de isotipo casi no se utilizan, pero básicamente son controles donde, digamos, usted iba a detectar CD4 con un anticuerpo IgG2C. Entonces utilizaba un anticuerpo IgG2C con el mismo fluorocromo, pero que no se uniera a lo mismo. Es decir, ¿esto por qué se utilizaba así? Para poder distinguir la señal background y para poder ver que no hubieran interferencias con los anticuerpos. Y si usted está haciendo estímulos, obviamente también necesita un control sin estímulo, porque por ejemplo, si ustedes dieron el informe del cuantiferón y todo eso, imagínense que ustedes tienen una persona que les hacen el cuantiferón y esa persona da interferón gamma positivo mucho, ¿cierto? Pues que da sin estímulo mucho interferón. ¿Ustedes cómo van a definir si se produjo interferón después de la estimulación o no, ¿cierto? Entonces por eso siempre deben tener control sin estímulo en los experimentos que estén haciendo. Entonces aquí está lo que yo les dije, la población negativa y positiva deben ser fácilmente diferenciables. Lo que se busca es que haya la distancia más larga posible entre una y la otra. Y por último, y los otros controles no les trae gráficas porque es un poco más difícil. Y por último, esto lo vamos a hacer dentro de 8 días, pero básicamente es la estrategia por la cual se seleccionan las poblaciones celulares. Y esa estrategia se llama estrategia de gating, ¿cierto? ¿Qué es el gating? Entonces, mira, aquí tenemos un montón de gráficas, ¿cierto? Pero ¿cómo comienza todo esto? Comienza desde una suspensión celular leída por granularidad de tamaño completa, ¿cierto? En este caso lo leyeron como al revés, ¿cierto? Pero se supone que eligieron los linfocitos. Entonces, ¿qué es el gating? Usted va seleccionando progresivamente las poblaciones hasta encontrar la población que a usted le interesa, ¿cierto? Y poder ver las características que a usted le interesa. Por ejemplo, esas poblaciones de aquí abajo son una fracción escogida o seleccionada de esta población total que ustedes ven aquí arriba. Entonces digamos que el objetivo es ver la producción de CD38 en células CD8. Entonces primero tiene que seleccionar los linfocitos, luego tiene que excluir agregados, que ya le explicaremos dentro de 8 días qué son los agregados. Luego seleccionamos las células CD3 que están vivas, porque esto también es un marcador de viabilidad. Y luego la CD3 podemos seleccionar o CD3 o CD4, ¿cierto? Y las que son CD3 negativas pueden ser, bueno, no, solamente CD3. Entonces de la CD3 podemos seleccionar CD4 y CD8 y a partir de eso seleccionar otros marcadores que sean específicos de estas células, por ejemplo HLA-DR1 CD38 o PD1 CD38, que están expresados en CD8 y en CD4 en diferentes proporciones. ¿Les queda más o menos claro qué es la estrategia de gating? ¿O no? Bueno, ahora en general, ¿cómo se lee, por ejemplo, un gráfico de citometría de flujo donde usted está relacionando dos parámetros, como los que yo les mostré acá, o como el gráfico de contornos, el de dot plot? Y es que ustedes, por ejemplo, tienen cuadrantes, ¿cierto? Por ejemplo, este cuadrante de células azules es una población doble negativa, tanto en este caso para PE como para FITSI. El cuadrante rojo es solamente para la población positiva para PE, el cuadrante verde solamente para la población positiva para FITSI y el cuadrante amarillo es el doble positivo para ambos, ¿cierto? Y aquí les muestro un ejemplito. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente
pues aquí lo colocamos como testigo normal, me imagino que es el control y paciente A, ¿cierto? Y aquí vemos que, por ejemplo, las células CD4 y CD8 son excluyentes entre sí, ¿cierto? Hay muy poquitas poblaciones, sobre todo poblaciones inmaduras, que tienen, pues, tienen CD4 y CD8, aunque esto puede ser también un error de no seleccionar bien las células. Entonces, por ejemplo, la población donor negativa, CD4 y CD8 negativas, van a estar en este cuadrante. La población positiva para CD8 va a estar en este cuadrante, para CD4 en este cuadrante y la doble positiva para este, ¿cierto? Si este cuadrante, por ejemplo, de CD4 y CD8 positivo me sube por ahí un 20%, ¿qué significa que tengo? ¿Qué probablemente podría significar? ¿Eso es normal o no? Que uno tenga células doble positivas en la sangre, en esa cantidad. ¿Quién me cuenta? Y le regalo un quiz. Profe, ¿cuál es la pregunta? Bueno, por eso mismo ya no va a regalar el quiz, listo. Ay, profe, pero si me disocié. Muy Sí, duro. estamos muy disociados acá. Muchachos, ustedes tienen poblaciones de esas dobles positivas en sangre, eso normalmente significa una leucemia, listo. Entonces, pues, ojo, si ustedes ven algún día eso en clínica y les tocó el citómetro ese día, no es normal, ¿cierto? Entonces, bueno, eso ya no, porque eso fue durante la pandemia y con esto terminamos la clase. Muchachos, les quedó más o menos entendido, muchachos.